Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas, que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿Quieres que Dios te sane? Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso, unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: Hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. El que me sanó me dijo: levántate, alza tu camilla y camina. ¿Y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo: Ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces, ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo: Mi padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos en día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Nosotros somos el equipo número 2 y nuestro equipo está conformado por la familia Escobar Gática, nuestros hermanos desde Chile, quienes tienen una hermosa niña y un bebé en camino. Ellos son profesores y ayudantes en el Centro de Estudios Teológicos de Chile. También su servidora Anaís Velázquez Mujica desde Piedras Negras, Coahuila, México. Nuestro hermano Roberto López desde Colombia, el cual tiene un ministerio pastoral. El hermano Aarón Óscar Hernández Vázquez desde Veracruz, también pastor de jóvenes, maestro de Instituto Bíblico. Nuestra hermana Olivia Araceli Gómez Herrera desde Puebla, México, también una pastora junto a su esposo. Y nosotros les vamos a hablar hoy acerca del tema de la confrontación de Jesús con los judíos después de sanar al paralítico de Betesda. Esta porción se encuentra en el capítulo número 5 de Juan, de los versículos 1 al 18. Vamos a abordar cómo fue que Jesús defendió las acciones que le hacían los judíos porque él había sanado a un paralítico en el día de reposo. Analicemos el contexto del pasaje. Del versículo 5 al 7, Juan registra el desarrollo de una fuerte oposición hacia Jesús. El primer conflicto surge al sanar Jesús el paralítico en un estanque durante el día de reposo. Esto lo vemos en Juan 5, del 9 al 16. En el debate que surgió a raíz de esta sanidad, la ira de los judíos fue de mal en peor porque querían matar a Jesús
porque él sostenía que era igual a Dios en la declaración que había dicho. Aquí Juan, el apóstol, describe un giro radical en el curso de su escrito y muestra la resistencia y la persecución contra Jesús. Ahora, los cargos presentados contra nuestro Señor Jesucristo son los que están en Juan capítulo 5, verso 17, y dice: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. La acusación aquí vista es que quebranta el día de reposo. También Jesús acababa de sanar a un paralítico en el estanque y se esperaría que todos alrededor se regocijaran. Sin embargo, contrario a esto, los líderes judíos tomaron el asunto con enojo, porque lo acusaban de que él había hecho trabajar a alguien en el día de reposo. ¿Por qué? Jesús había sanado al paralítico en este día de reposo, como ya se menciona, y le había hecho llevar su lecho en la declaración cuando le dice: toma tu lecho y anda. Los escribas y fariseos vieron esto como una transgresión por tratarse de ese día. En el tiempo de Jesús, las leyes sobre el día de reposo habían llegado a ser tan legalistas que un hombre pecaba simplemente si ese día llevaba una aguja en la túnica. La segunda acusación contra Jesús está relacionada con la blasfemia. Jesús en el versículo 18 afirmó que él era uno con Dios e igual a él, su Padre. Esto era considerado como una blasfemia porque se hacía igual a Dios, y en el Evangelio de Juan esto marca el inicio de la persecución pública de Jesús. Jesús se defiende. La respuesta de Jesús hacia los enojados líderes fue: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús argumenta que Dios trabaja en día de reposo haciendo obras de misericordia y que fue el Padre el que lo guió a realizar esta señal ese día de reposo. Esto lo vemos en el versículo 17 y 36 del capítulo 5 de Juan. Jesús le dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Frecuentemente Jesús sanaba en el día de reposo para resaltar que las personas eran más importantes que las reglas. Esto lo vemos en las siguientes citas que están a lo largo de los evangelios sinópticos también. Ante la segunda acusación, la cual fue bajo el cargo de blasfemia, Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y por consiguiente es Dios. Cita testigos que afirman esta verdad. Y vamos a continuación a mirar el argumento de Jesús que Él es igual a Dios. Y hay por lo menos tres similitudes, tres cosas que comparte Jesús con el Padre eterno. Primero, es igual en obras. Cristo afirmó que el Padre le capacitó para hacer lo que hace y le revela su conocimiento a él personalmente. Sus obras, milagros, señales proceden del Padre, incluyendo el milagro de levantar muertos. En segundo lugar, Jesús es igual al Padre en juicio. En 5:22 dice la Escritura que Dios ha entregado todo juicio al Hijo. Esto hace al Hijo igual al Padre, porque solo Dios puede juzgar al hombre por sus pecados. El tercer punto que nos muestra la igualdad de Jesús con el Padre es que también es digno de recibir honor. Ningún mortal podría atreverse a exigir que los hombres le rindan el honor que solo Dios merece. Y esto nos muestra el claro concepto que tenía Jesús de su divinidad y de que debía ser honrado, y esto fue algo que el Padre le otorgó. Además de estas pruebas que nos muestran la divinidad de Jesús, la que ya habíamos visto en el prólogo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 1, que dice que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nos muestra que Jesús, a pesar de ser igual a Dios, es distinto a él, según lo que nos dice el texto. Además de estas pruebas de su divinidad, ahora presenta algunos testigos. Estos testigos son, primero, las obras de Jesús. En su argumentación defensiva en contra de las acusaciones de los fariseos por quebrantar el día de reposo y por blasfemia, Jesús les muestra unos testigos, los cuales en primer lugar, como lo decía, son sus obras.
En el capítulo 5, versículo 8, Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El segundo testigo que Jesús cita a su favor es Juan el Bautista. Jesús dijo que él mismo no daba testimonio de sí, sino que otro es el que da testimonio acerca de él, o daba testimonio acerca de él. Y dijo Jesús, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Cristo. El siguiente testigo que Jesús cita a su favor en contra de las acusaciones infames de los fariseos y de los líderes religiosos es el Padre. El Padre dice, el versículo 37, Jesús dijo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Así que Jesús afirma como tercer testigo de su obra, de su divinidad, al Padre eterno como tal. Por último, el último testigo que cita en esta parte de las Escrituras, de la palabra de Dios, es precisamente las Escrituras. Y estos dos versículos, Juan 35, 39 y 40, nos dicen lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y aquí Jesús deja claro que las Escrituras afirmaban sobre su divinidad, hablaban de él, y que el propósito precisamente de las Escrituras era mostrar al Redentor a quien Jesús encarnó. De esta manera nosotros podemos mirar cómo los fariseos, con toda sevicia, maldad y dominados por las tinieblas, desde este momento de ruptura en el Evangelio de Juan, según lo que nos muestra el evangelista, la persecución arreció y terminó finalmente por allá en la crucifixión. Todo esto para que se cumpliera la Escritura y Jesús pudiera redimir a todos los que se habían perdido por causa del pecado. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. El grupo 2 les bendice. ¿Qué necesita? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres una bendición? Es aquí tu dádiva. Aquí está tu dádiva, anda. Ve y camina. Tiempo